Bien, seguimos con ustedes en vivo a través de la señal de Canal y recuerden nuestra cuenta @en contexto piso I @Carlos Penalosa y por supuesto el WhatsApp que sigue a su disposición para que nos acompañen en el siguiente tema. El salario en Venezuela este 2023, así como la primaria también ha sido noticia, se ha sumado por cierto en los últimos días el tema de la corrupción, a los temas que el ciudadano está discutiendo. El salario sin duda ha sido de las principales preocupaciones, no solamente de los gremios, no solamente de los sindicatos, sino de la gente en la calle, de los trabajadores de la administración pública, de quienes están devengando un ingreso inferior a los $6, como lo establece el tipo de cambio, esos 130 bolívares, que ya por cierto se cumplió un año de ese último incremento salarial. En los últimos días ha trascendido una información, recordemos que con la visita de la OIT, que fue un punto también importante en todo este proceso de reclamo de los gremios para mejoras salariales, pues se logró reunir por primera vez en muchos años a empresarios, a trabajadores y al Estado en lo que se llama el diálogo tripartito. Se ha dado en los últimos días, en ese mismo contexto de acercamiento con la OIT, una propuesta de $400 que sería llevada a esa mesa para que sea estudiada precisamente en esta situación donde los trabajadores están en la calle y quienes precisamente están en la calle está hoy también con nosotros acá en estudio. Pablo Zambrano, lo hemos visto en esas luchas. Un gusto que nos acompañe. Saludos, hermano. ¿Cómo reciben ustedes esta propuesta y además si lo pueden contextualizar? Porque entendemos es uno de los actores que está dentro del proceso participando con la OIT que está llevando esta propuesta de un salario mínimo de $400. Sí, hemos visto como en este caso hablan primero de 200 dólares y después ir avanzando hasta llegar a los 400. Pues. Por supuesto, para todo tipo de acuerdo que tenga que ver con el tema salarial, el que tiene la reserva legal del aumento es la patronal gobierno. Ahora bien, lo que se está realizando en el diálogo tripartito es discutiendo la metodología. Ejemplo, que los acuerdos con respecto al salario sean sustentables en el tiempo. Claro. No lo que pasa dentro de... Claro, lo que vimos con los 130 bolívares, que eran $30 y hoy son 5. Pero cuando se hizo ese aumento, ganábamos 7 bolívares al mes, que eran $1.7 para aquella fecha. Entonces, la discusión real va ahí dentro de lo que significa la metodología. Por supuesto que es una noticia que tiene su impacto, porque más o menos lo que quieren los trabajadores es precisamente una solución en el tema salarial, que es un sentimiento nacional. Ya donde tú vas, el tema del salario se convirtió en algo que todo el mundo lo señala, inclusive los afectos al propio oficialismo, y tienen un gran descontento porque no hay respuesta por parte de la patronal gobierno con este tema que es muy delicado. Es decir, este tema está también golpeando la base del apoyo de los sindicatos del oficialismo. Por supuesto, muy golpeados y nos acompañan en las luchas, hablan precisamente y solicitan respuestas en estos temas. Que el gobierno yo creo que ya está obligado, ya va más de un año y no ha dado respuestas. Y fíjate, en estos días estuve leyendo un poco sobre el tema salarial. Y en Haití, ejemplo, hay sectores que están hablando de la discusión y están hablando entre 3 y 5 dólares por jornada del tema de salario. O sea que ya existe, ya tienen los 3, están hablando de aumentos a 5 y hasta 7 dólares en el tema de los docentes, entonces por jornada. Entonces cuando tú ves este tipo de un país tan pobre como Haití, y habla de $7 por jornada. Política también, por cierto. Sí, habla de $7 por jornada. Nosotros tenemos $5 mensuales. Por favor. Yo tengo una frase que ahora digo, bueno, que el mundo se entere que en Venezuela el salario mínimo son $5, ¿vale? Eso es vergonzoso. A eso hay que buscarle solución dentro de lo que pueden ser las políticas establecidas por el gobierno. Tiene que haber la voluntad política para de alguna manera buscar solución al tema salarial, más cuando estamos hablando que es algo de vieja data, que es el tema de la corrupción, que por supuesto la condenamos venga de donde venga, pero ejemplo, con 3.000 millones de dólares, se le hubiera pagado quizás $100 mensuales a los casi 5 millones de jubilados por unos 5 o 6 meses. Entonces son comparaciones que hay que hacer para que la gente vea el significado de lo que significa cuando no se ordenan las cuentas, cuando pasen este tipo de actos de corrupción en un país como Venezuela, que tiene una profunda crisis, pero más allá de eso se habla de unos 20.000 millones más
por cuentas por cobrar, pero también el gobierno reclama que supuestamente el dinero protegido o bloqueado son 30.000 millones de dólares. Entonces Venezuela necesita una solución política, Venezuela necesita que se profundice el diálogo, Venezuela necesita que lo que está planteando ahorita el presidente Petro de Colombia, donde ya el salario mínimo pasa los $300 al mes, el mínimo, que de paso es referencial, pues no es que todo el mundo lo gana, bueno, entren en el camino de darle respuestas a un pueblo que necesita respuestas claras en materia salarial, en materia educativa, en materia de salud, inclusive más allá de eso, en materia petrolera. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? Lo vamos a dejar debajo de la tierra. ¿Qué vamos a hacer con las empresas básicas? O sea, es un país que lo tiene todo, pero necesita que nos pongamos de acuerdo. Con estos últimos hechos, ¿cómo desde los gremios, desde los sindicatos, se recibe que la respuesta siga siendo por parte del Estado es que no hay recursos? ¿Cambia de alguna manera la visión? Porque... Bueno, si hay recursos, porque, Carlos, fíjate, para mantener la política que se ha establecido, porque anteriormente, hasta cierto tiempo, en los gobiernos de León y Caldera, se hizo como una especie de caja de conversión. O sea, todo dinero en la calle tenía un respaldo. Y entonces el dólar, ¿te acuerdas? 4.30 se hablaba. Después vino yo no había nacido. El viernes, bueno, sí, el viernes negro vino. Pero sin embargo, claro, se mantuvo. En este gobierno la devaluación ha sido mucha porque el gasto fiscal es inmenso también, y necesariamente las políticas públicas económicas tienen que ser eficientes. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Le inyecta semanalmente una cantidad de dinero al Banco Central en dólares y entonces si hay dinero para poder mantener la moneda entre 24 ahí, los 25 bolívares, digamos, o sea, que de paso eso sí se ha cumplido dentro de las medidas económicas que se tomaron en el 2018. El salario supuestamente iba a ir anclado al petro, eso no sucedió, al contrario, se pulverizó hasta la fecha, pero sí se ha mantenido la paridad entre el dólar oficial y, repito, el paralelo. Entonces a veces ese tipo de políticas no la entendemos porque van contra el pueblo, van sobre todo contra el pueblo trabajador, contra la gente que todos los días sale y paga pasaje. En Venezuela todo aumenta diariamente y todos los días baja el salario, el ingreso de los trabajadores, porque nos pagan en bolívares simplemente devaluados, y esas políticas no nos sirven a un pueblo que necesita soluciones. Dentro de las propuestas, o cómo lo ven ustedes, porque mucho ha circulado de alternativas frente a esta situación. Hay quienes hablan de la indexación salarial, por ejemplo. Hay quienes hablan, por supuesto, del tema de un aumento o un salario de emergencia. Otros hablan de incluso la posibilidad de volver otra vez a los bonos, al cestaticket, a bonos que no tienen incidencia dentro de lo que son las prestaciones sociales. ¿Cómo lo ven ustedes? Dentro de todas las posibilidades que hay. Fíjate, lo primero que te recuerdo es que cuando se afecta el salario de la manera que ha sucedido en Venezuela, entonces tú dices, firma de contrato colectivo, pero sin salario. Claro. No sirve. Y ya han dicho, por ejemplo, en el magisterio dijeron no van a discutir contratos colectivos. Ok, pero ahí te voy. O sea, cuando el salario no existe, porque aquí no existe el salario en este momento, sino un ingreso, bueno, ¿qué contrato voy a discutir? ¿Cómo es el tema de las pensiones, las jubilaciones, las prestaciones sociales, el fideicomiso? Fíjate, el bono demográfico, que es el capital de gente joven en un país, bueno, ¿qué han hecho los jóvenes? Se van a otras latitudes, ¿pero por qué? Porque yo me gradúo y ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? O sea, el joven tiene que irse a otra latitud para, inclusive barriendo, gana mucho más que lo que pudiera ganar en Venezuela ejerciendo su profesión. Entonces se ha perdido hasta eso en el país y son cosas que tenemos que hablarlas porque no se habla. En el tema de la seguridad social, de eso no estamos hablando, pero resulta ser que aquí un adulto mayor en este momento en Venezuela, bueno, ¿qué va a hacer con $5 al mes? Claro. Entonces es una cuestión también de conciencia, es una cuestión también humana, porque son los derechos humanos que se violentan y para eso no hay respuesta. Entonces, ¿quién debe dar la respuesta? En este caso, la patronal gobierno, porque es el patrono nuestro. Y en el caso político, la política no puede servir para que un país se hunda, sino para que un país progrese. Entonces hay una responsabilidad de todos, donde tenemos que buscar una solución inmediata a esta crisis
que ha ahogado al pueblo venezolano. Nadie puede esperar a 2024 cobrando $5 al mes. Nadie, por supuesto, y los problemas y los hechos que tienen que ver con las cuentas del Estado, bueno, y estos temas de la corrupción, que como yo lo digo es de vieja data, porque no es desde ahorita, pero son muchos los casos escandalosos que han sucedido. Pero esto de los 3.000 millones y las cuentas por cobrar, bueno, que de paso yo simplemente lo que estoy es repitiendo lo que ha dicho en este caso el gobierno. Pero necesariamente, ¿cuáles son las respuestas? Nicolás Maduro, que es el presidente de la República, con el que yo he conversado en 2 oportunidades, le he dicho cómo vamos a hacer con el tema del salario. O sea, ¿qué respuesta le vas a dar a un pueblo que está esperando precisamente que hayan soluciones? Que no hay recursos, que no hay recursos, y ahí vamos al otro tema. Vemos mucha gente que está en el gobierno, porque la corrupción está a la luz del día. Entonces tú ves que viven ostentosamente cambios radicales en vida de muchas personas que inclusive uno conoce, y esas cosas de verdad que simplemente significan, bueno, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo tú pasas de un estatus donde tienes grandes necesidades a ese donde tienes grandes lujos? Pues claro. Esas son cosas que necesariamente tienen que hablarse en el país. Yo creo que el país cambió, Carlos. El país ha cambiado mucho, el país necesita respuestas y el país está reclamando. Y a ese país que está reclamando y a esos ciudadanos que están reclamando, todos los actores políticos del país tienen que darle una respuesta. Buscarle una solución a esta crisis que solo afecta al ciudadano, al trabajador, a estos compañeros que están aquí en las cámaras, a los obreros de este canal, a los de la salud, a los educativos, a la misma policía. O sea, está afectando a todos los trabajadores del país. Entonces la respuesta tiene que ser inmediata. Y esas son las exigencias que estamos manejando, y por eso hemos comenzado una campaña que se llama Salario Digno Venezuela. Nosotros, los dirigentes sindicales, vamos a ir casa por casa, así como una campaña, a hablar con la gente, para que se involucre más en el tema real que es el salario. O sea, si tú no tienes salario, oye, el desgano es inmenso. Claro. Tú quieres proteger a tu familia, o sea, tú quieres prestar el servicio para el muchacho que está en tu casa, el que estudia, tú le lleves un sustento, no para sufrir más. O sea, yo vengo, trabajo, presto el servicio, y cuando veo el sobre, no llevo nada para la casa. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero pareciera, cerramos con esto para pasar a la participación de la audiencia, pareciera que el reclamo entonces es un callejón sin salida, porque acuerdo político, si nos vamos a México, está paralizado el diálogo. Si nos vamos al Estado, el Estado dice que no tiene recursos. El trabajador está en el medio, el trabajador sigue en la calle, pero parece un reclamo que no llega a ningún lado. No, es que va a llegar, porque eso es lo que quieren, que nos cansemos. Lo que quiere en este caso, todo autor que no da respuesta, es que nos cansemos. Y no nos vamos a cansar. Al contrario, nos vamos reacomodando. El lunes pasado, en el Colegio de Ingenieros, realizamos un encuentro con más de 300 trabajadores, donde lanzamos la campaña Salario Digno Venezuela. Y no nos vamos a cansar, nos vamos a reacomodar. Tenemos que ir, porque mantenerse en la calle es difícil. Pero no nos podemos cansar los trabajadores venezolanos hasta que no se nos dé una respuesta. Eso es una necesidad. Y entonces por eso vamos a mantener la calle, por eso vamos a mantener el reclamo constante por las reivindicaciones y por el logro de un salario digno, un salario que represente a la vida, que represente este alto costo de la vida. Fíjate que es tan difícil la situación. Yo hablaba en estos días con unos economistas, y ellos dicen que el salario, que el dólar no representa ningún tipo de inflación. O sea, pero cuando tú vas a la calle, que tú eres el ciudadano, porque hay la economía teórica, es la economía de la gente que va y compra. Pero si tú vas un día y el producto vale $1 y después va y vale 3, ¿qué sientes? Pues claro, que lo está afectando la devaluación, que lo está afectando la inflación. Eso es lo que tú sientes. Y en Venezuela, si seguimos así, inclusive no nos va a servir el dólar. Porque resulta ser que ahorita tú, el que tenga por ahí $20 los cambias y no lleva nada. Y tú hablas con personas, porque todos tenemos familiares fuera, y entonces tú les preguntas, y no vale, yo aquí con esto compro esto y esto y esto. Y tú te quedas sorprendido de que en Venezuela, cuando hacen las comparaciones, inclusive de Amazon, yo tengo gente que me dice, Pablo, yo un producto en Amazon vale $30, y entonces cuando lo veo aquí lo veo en 150. Entonces aquí también hace falta honestidad de mucha gente, porque resulta ser
de que el que invierte quiere la ganancia inmediata, ¿verdad? Recuperación inmediata, pero también por encima de lo que debería Inmediata ganar. y a veces hasta 2 veces de lo que se ¿No? Y invierte. hasta 4. Nos toca leer los comentarios de la audiencia, @en contexto piso y @Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos precisamente por allí, por esta vía que es la más cercana a ustedes, y lo hacemos con Tania Rodríguez, que nos escribe desde San Felipe, estado de Yaracuy. Buenas tardes. Es que los docentes no somos los únicos que les afecta el sueldo miserio que reciben gracias a este organismo fantasma que creó la UNAPRE, sino también el que hayan eliminado todos los beneficios como el HCM. Muchos docentes hicieron el sacrificio de hacer un posgrado para obtener una mejor remuneración al jubilarse, y hoy lo que están es recibiendo decepción y frustración. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Los HCM, que eran una alternativa para el docente y muchos trabajadores públicos, eso se convirtió en nada. Pero también cuando vas al Sistema Público Nacional de Salud, bueno, sufre, porque resulta ser que en Caracas hay un solo tomógrafo que funciona y es en el clínico. Y bueno, y por supuesto eso se abarrota de ciudadanos que buscan de alguna manera ese tipo de exámenes, que cuando vas a la privada, que sí funciona, por eso las comparaciones que tenemos que hacer. Cuando vas a la privada, todos los tomógrafos funcionan, resonadores magnéticos y todos los equipos. Pero entonces cuando vas al sector público de salud, entonces consigues ahí que no hay la inversión necesaria, pero entonces vemos que a un sujeto se le consiguieron 36 millones de dólares en la casa. Bueno, ¿y será que el gobierno no tiene para invertir, aunque sea $1 millón en algunos centros de salud, escogerlos para buscar soluciones y que se le permita al ciudadano ir y recibir una atención adecuada? O sea, el problema va más allá, es una crisis profunda donde estamos obligados todos a buscar una solución. Seguimos con Milet Herrera, que nos escribe desde Valle Guanape, en el estado de Anzoátegui. Saludos para ella, por cierto. Dios permita se obtenga una respuesta pronto, ya basta de tanta calamidad para los docentes. De verdad pasaremos Semana Santa limpios y los corruptos felices. Bueno, a la luz del día, pues, es cierto lo que dice la compañera, y lamentándolo mucho, esa es la lucha que tenemos que dar, pero involúcrate. ¿Qué le digo yo a los ciudadanos, trabajadores, a todos? Porque fíjense, también la opinión pública pesa. Los compañeros tienen que hablar de salario en la calle, tienen que hacer la exigencia donde vayamos, en el mercado, peguemos un papelito, inclusive la protesta también la tenemos que innovar. Me pego un papel en el cuerpo que diga salario digno Venezuela. Eso hay que hacerlo porque tenemos que lograr una gran campaña para presionar a los autores que les corresponde aumentar el salario, en este caso es la patronal gobierno. Cerramos con Magali Ojeda, que nos escribe desde San Carlos. Pienso que más allá del aumento salarial es solucionar los precios de los productos, luego el salario. Bueno, creo que tú sabes que, yo me acuerdo que Lucinchi, hace muchos años, quizás no habías nacido, hizo la ley de costos, precios y salarios. Porque es que eso va junto, simplemente tú ganas y vas y compras. Claro. Pero si no ganas, no compras, que es lo que está pasando en Venezuela ahorita, con esta curva descendente que hubo en los últimos meses en el país con respecto a la supuesta mejoría que hubo, porque cuando se mejora, mejoramos todos, ¿ves? Entonces, por lo menos los trabajadores públicos no mejoramos nada. Más allá de eso, también en el sector privado, los salarios no son los justos. Así de sencillo, o sea, es un problema económico que vive el país y no hay las políticas públicas correspondientes para solucionarlo. Por eso son las exigencias y por eso estoy hablando, más allá de todo, y valga la repetición, que todos tenemos que involucrarnos. O sea, cuando hablamos de salario digno Venezuela, es un problema, yo creo que es lo más político que hay en el país. Inclusive ahorita que vienen elecciones primarias, por eso tuvo el doctor Casal aquí. Bueno, vamos a ver qué piensan los candidatos con respecto a esto. ¿Qué proponen además para solventar porque este también tema? Tenemos que hacer propuestas. Hay que hacer propuestas al país. Inclusive nosotros los trabajadores estamos trabajando en este momento también en una propuesta de país. Eso es algo que tenemos que presentar. O sea, que los trabajadores van a lanzar su candidato. No digamos que vamos a lanzar candidatos, porque tenemos el candidato que es el salario. Y por supuesto vamos a tener nuestro candidato también, porque todos estamos metidos en la vida política. Pero queremos escuchar en materia salarial qué ofertan y cuáles son las políticas que se le pueden presentar a un pueblo y que no sean las falsas promesas. Porque tú sabes que todos cuando son candidatos hablan mucho de los pobres, pero los pobres siguen llevando, como se dice, leña y como dicen coloquialmente, roncha, para hablar en términos
ahí de abajito, de donde están los ciudadanos de a pie. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pablo Hermano, Zambrano con gracias a nosotros, ti. del Sindicato de Trabajadores de la Salud, de FETRASalud. Nos toca despedir esta semana agradeciéndoles como siempre a ustedes su sintonía, recordándoles nuestras redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penalosa, y por supuesto el WhatsApp. Gracias a quienes por allí interactuaron con nosotros desde Valle Guanape, recibimos comentarios también en Yaracuy, en el estado Zulia, gracias también en Guárico, en Maracaibo, gracias a todos los que interactuaron desde las distintas regiones del país y seguimos en comunicación por esa vía. Para todos, unas felices fiestas y por supuesto que sean fechas de encuentro, fechas para también pedir por nuestro país, pedir por la solución de los problemas, orar y por supuesto con mucha fe y esperanza a todos los devotos de estas fechas que se nos vienen toda la Semana Mayor, pongamos a Venezuela entre nuestras principales oraciones. Nos reencontramos en este espacio el día lunes, posterior por supuesto al Domingo Santo, el Domingo de Resurrección, acá a través de la señal de Canal I, agradeciéndoles como siempre a todos que nos acompañan.